diferencia entre el dióxido de carbono o el CO2 y el monóxido de carbono o CO2 es que el CO2, se produce de forma natural cuando nosotros hacemos la combustión de distintos hidrocarburos. Y vean ustedes que un ejemplo muy común es la respiración. Todos nosotros exhalamos algún porcentaje muy pequeñito de CO2, especialmente los mamíferos, entre ellos nos incluimos nosotros. Vean ustedes que en cambio cuando se produce una combustión incompleta, pues puede dar lugar a la generación del CO. Nosotros en la casa, cuando hemos estado acostumbrados a cocinar con gas doméstico, este es gas metano. Vean ustedes que es importante entender que obviamente cuando se oxida uno de estos carbones en la naturaleza, nosotros tenemos una avidez marcadísima por el dióxido o el monóxido de carbono. Eso hace que nuestra hemoglobina reemplace el oxígeno por este CO2 o CO. Y ahí es cuando nosotros tenemos los problemas. Vean ustedes que en general la atmósfera tiene muy poquito de este material, a pesar de que poco a poco, pues debido al calentamiento global, vamos aumentando los niveles de estos gases. Sin embargo, hoy por hoy, pues la producción del CO o del CO2 depende de fuentes exógenas o externas, y ahí es donde nuestro peligro pues empieza a subir. ¿Por qué? Porque nosotros nos exponemos todos los días a calderas, hornos, calefones y demás medios que utilizan el gas o la combustión para darnos energía de algún tipo. Si ustedes pueden entender esto es una trampa mortal. ¿Por qué? Porque nosotros respiramos y usualmente no nos percatamos de que nos estamos intoxicando. Esta intoxicación por monóxido de carbono se produce cuando empieza a acumularse este gas en el torrente sanguíneo y de aquí pues ya viaja hacia todo nuestro sistema. Es importante entender que este gas ingresa por la vía respiratoria y de ahí pues se reparte a los glóbulos rojos, y estos ya no pueden llevar oxígeno, sino que empiezan a llevar moléculas de carbono, y ahí es cuando nosotros empezamos lentamente a apagar nuestro sistema respiratorio, y nuestros tejidos y nuestros músculos, nuestras células, nuestro cerebro, nuestro corazón empiezan a sufrir de algo que se conoce como hipoxia sistémica. ¿Cuáles son los síntomas de esta intoxicación? Pues obviamente cuando nosotros nos hemos expuesto, lo más común es empezar con dolor de cabeza, cefalea, malestar general, debilidad, náusea, dolor de pecho, confusión. La gente no se da cuenta que está siendo intoxicada, y ese es el problema más grave, porque siguen en el lugar donde se está yendo el gas y no se dan cuenta. ¿Hasta cuándo? Hasta que la persona se desmaya y lamentablemente muere, a menos que alguien encuentre justo en etapas de intoxicación. Vean ustedes que esta intoxicación pues obviamente es difícil de diagnosticar, y usualmente cuando llegan a los hospitales de estas personas necesitamos actuar muy rápido. Hoy por hoy pues las personas que usualmente duermen dentro de los vehículos, se han hecho comunes las noticias, inclusive policías han fallecido porque se duermen en el vehículo con el motor encendido y estos gases ingresan al interior, pues y la persona se queda dormida ahí. Si es que usted pues está obviamente o está en un lugar donde existe el riesgo de intoxicación por estos gases, usted tendrá que prevenir. ¿Cómo lo hacemos? Todos los accidentes son prevenibles, y nosotros en este punto debemos explicarles a ustedes que la instalación de los equipos de cocina, de los calefones y demás, tiene que ser por un técnico reconocido. No lo haga usted por ahorrarse 4 o 5 dólares, sino que busque a un técnico que le ayude a instalar las fuentes de calefón afuera, los tanques de gas afuera, no en el interior de su vivienda. Imagínese usted, está hirviendo una taza de leche, la leche hierve, apaga la flama y el gas empieza a irse. Obviamente hay que poner detectores de CO o de CO2 que ya son baratos y se encuentran en algunas ferreterías. Igualmente la ventilación es importantísima, o pues por ahí si usted quiere evitar al 100%, cámbiese a todo lo eléctrico, es decir, cocinas eléctricas, ducha eléctrica y demás. El diagnóstico ya en el hospital es clínico, usualmente todo dependerá de cuán grave llegó a ser la intoxicación, pero en general pues esta sintomatología viene de la mano de afectaciones sistémicas que hacen que nosotros lleguemos al hospital básicamente con una cianosis marcada, hipóxicos, y que necesitemos oxígeno, intubamiento o definitivamente algún tratamiento ya oportuno que ojalá logre revertir esta intoxicación. Es importante entender que nosotros desde nuestras casas tenemos la capacidad de prevenir este tipo de accidentes con monóxido de carbono o en la mayoría de los casos con dióxido de carbono, que si bien la gente los puede confundir, pues usualmente depende de la combustión. Hoy ustedes si se ponen a ver los datos locales en el Ecuador, se han reportado al menos durante un año aproximadamente a 60 a 70 intoxicaciones agudas que requirieron hospitalización por este tipo de problema. Llame al 911 si es que usted sospecha de esto, no prenda fuego en la cocina, no utilice algún tipo de iluminación que puede dar lugar a que se prenda este gas que se está yendo, llame a los bomberos que le hagan una inspección y acuda al centro de atención médica más rápido y oportuno porque su vida corre riesgo. Ojalá que usted empiece a tomar medidas preventivas todas las noches. Dese una vuelta por la cocina,
por el calefón y vea que todo esté apagado y que no existan fugas. Lo mismo sucedería inclusive con sus vehículos. Nunca duerme en su vehículo con el motor prendido. Si es que usted caería en uno de estos problemas, el corazón, el cerebro y otros órganos pueden verse complicados y lamentablemente la muerte y el daño de los tejidos, pues básicamente van a marcarnos de por vida. Hoy por hoy, pues Michelle nos va a traer, pues en el siguiente bloque, más información. Michelle. Así es. ¿Usted conoce cómo brindar primeros auxilios a una persona intoxicada con monóxido de carbono? ¿No lo sabe? Después de la pausa aprenderemos. Ya regresamos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Gracias por continuar junto a nosotros. En este bloque responderemos a algunas de las inquietudes que ustedes nos hacen llegar a través de nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludec. Además, también conoceremos del caso que Michelle nos contará. Cuéntanos, ¿qué dicen las redes sociales, mi querida Michelle? Así es, Esteban. Vamos a revisar la primera pregunta que la hizo Andrés. ¿Cómo identificar un escape por monóxido de carbono? Esto es muy complejo y es un problema que se lo resolvió hace algunas décadas. El gas, como lo dijimos al inicio, es inoloro e incoloro, es decir, no se ve, no se huele, no se siente. Por eso es que se le añaden mercaptanos, sustancias que pueden oler como a huevo podrido. Y por eso es que nosotros cuando hemos olido el gas, tiene un olor característico. Sin embargo, el problema de eso es que cuando nosotros olemos algo, en 3 o 4 minutos y ya se acostumbra el olfato y eso deja de oler y la gente piensa pues que definitivamente ya no hay duda. Así que si es que usted huele a gas, abra todas las ventanas y quédese 100% seguro que la fuga definitivamente no está presente. Veamos otra pregunta hecha en Twitter. Kelly te pregunta, si me quedo dormido en el auto y este está encendido, ¿también puedo morir por intoxicación a causa del monóxido de carbono? Así es, vean ustedes que los vehículos obviamente utilizan la gasolina y combustionan pues el fuego en general mueve el motor, pero cuando nosotros no hacemos una combustión completa, a veces los vehículos no combustionan 100% de la gasolina, sale dióxido o monóxido de carbono. En ese caso, si usted se duerme con el vehículo encendido y el vehículo, por ejemplo, ya no es tan nuevo y hay ciertas fugas hacia el interior, si usted se queda dormido ahí en el auto, pues definitivamente puede ser la última vez que usted duerme. Por eso es que nosotros le recomendamos, usualmente tal vez es que la gente trabaja en el transporte público y tiene que descansar y por el frío tiene que estar con el auto prendido, la sugerencia es hágalo en un lugar con las ventanas abajo y obviamente asegúrese que su carro esté en buen funcionamiento. Lo más importante, nunca se arriesgue, especialmente en lugares cerrados. Peor aún en un parqueadero cubierto con el auto prendido, tomar una siesta puede ser fatal. Así es, en el mundo cientos de personas pierden la vida cada año por el monóxido de carbono. En nuestro hogar y en vehículos hay productos de producción de este peligroso gas. Descubramos cuáles son los pasos que debemos realizar en caso de una intoxicación por monóxido de carbono. No se lo puede ver, ni se lo puede oler, tampoco se lo puede oír. Es un asesino silencioso. Se trata del monóxido de carbono. Resulta ser muy tóxico para el organismo humano. A menudo proviene de calentadores o de calderas defectuosas, pero también de vehículos. Hay un error a veces que nosotros cometemos de esperar mucho tiempo en el carro, ¿no? Puede haber una fuga del monóxido de carbono a través del tubo de escape o dentro de las conexiones internas del carro. Y eso puede ocasionar que, en este caso, la persona que está dentro en ese momento pueda resultar intoxicada. Peor aún, si es un ser humano que tiene poca masa, poco peso, poco volumen, como un niño o una mascota. Pero ¿cómo actuar o brindar ayuda a la víctima de este peligroso gas? Primer escenario, la víctima está consciente, no se siente bien y se queja de dolores de cabeza, vértigos, náuseas o vómitos. Sin exponerse al riesgo, abre las ventanas y las puertas. Si es posible, apaga el aparato emisor del gas. Procede a la evacuación de la víctima, colócala en la posición en la que se sienta más cómoda. Llama a los servicios de emergencia. Segundo escenario, la víctima ha perdido el conocimiento y se encuentra cerca de un calentador o de una caldera. Abre las ventanas y puertas enseguida, sin exponerse a ningún riesgo. Apaga la fuente de la que proviene el gas, si es posible. Realiza una maniobra de socorro al aire libre, idealmente. Comprueba si la víctima respira y actúa según
en el estado en el que se encuentre. Si yo no sé practicar un procedimiento de resucitación, RCP, y yo trato simplemente de soplarlo o de ventearlo al paciente, lo que voy a hacer es que realmente no va a dar ningún beneficio. Evitar darle líquidos. Llama a los servicios de emergencia, cúbrela y vigílala hasta que lleguen refuerzos. Importantísimos mensajes que todos nosotros debemos saber. Si usted sospecha que alguien está intoxicado, lo primero es que usted no sea una víctima más. Abra todas las ventanas y después rescate a esta persona. Lo principal, haciendo lo que respire aire fresco, no de ese lugar. Michelle, cuéntanos qué tenemos después. Así es, luego de la pausa estará con nosotros Juan Carlos Heredia, médico emergente. Y como es costumbre, pues tenemos la presencia de un especialista para dar más detalles sobre esta problemática. Damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Heredia. Él es emergenciólogo y también es especialista en toxicología clínica. Doctor, bienvenido. ¿Qué tan frecuente es ver? Muchas veces da manifestaciones crónicas, pero pasan imperceptibles. La gran mayoría de veces se va a manifestar como manifestaciones agudas de características neurológicas. Una emergencia, una urgencia hospitalaria gravísima. ¿Quiénes están más expuestos? Es decir, ¿hay alguna diferencia entre el sexo, es decir, hombre o mujer, en alguna ocupación que en general podamos decir los choferes, los mecánicos o cualquier persona, o hay algún factor de riesgo que ustedes hayan identificado ya en el contexto local? Sí, en el factor de riesgo en realidad en la literatura y en la práctica clínica se indica que no existe como una preferencia si es, por ejemplo, pobre o rico. Eso no es tan relevante, pero sí es relevante en la cuestión de edades extremas. Es mucho más que frecuencia, es más grave en las poblaciones extremas, niños, adultos mayores. Y si hay ciertas poblaciones de riesgo, sobre todo son aquellas las personas que van a trabajar en áreas donde hay motores carburantes, por ejemplo, choferes de autobuses, tractomotores, en los que trabajan en las cuestiones agrícolas, en la quema de maleza, ahí se puede ver con cierta frecuencia. Y en zonas que son encerradas, en la cual hay la combustión de algún carburante. Completa, claro, y además vemos que en nuestro país agrícola, rural, mucha gente tiene a veces sus motores, los deja prendidos dentro de una casa, a veces inclusive cocinetas que no combustionan bien, es decir, las fuentes son interminables. En el Ecuador, la cocción con este gas, con el gas metano, es del más, yo creo que es más común, no tengo el dato exacto, pero creería que más del 90% de los ecuatorianos cocinan con algún tipo de fuente calorífica del gas. ¿Es este un factor de riesgo? Porque es decir, se apaga la olla, se empieza a ir el gas. ¿Cómo reconoce esa persona que puede estar en potencial riesgo? Porque claro, uno puede estar en la casa esperando su café, se queda dormido, pues y difícilmente se dé cuenta. En realidad es bastante difícil de dar las manifestaciones de los pacientes porque habitualmente son síntomas inespecíficos y muchas veces los pacientes o las personas le atribuyen a otra causa. Entonces la manifestación más importante que va a tener el paciente es la cefalea. La cefalea es un signo muy importante porque nos va a dar como un signo de alarma, ¿sí? Es importante esta la cuestión de la cocción a través de gas doméstico porque un tipo muy en relación a esto es que, por ejemplo, para una carburación completa se requiere el oxígeno como tal. Entonces, un signo de alarma es el color de la llama. Por ejemplo, un color de la llama, por ejemplo, que sea azul, celeste, quiere decir que la combustión está completa, está en forma adecuada. Pero si el color de la llama ya cambia color, rojo, anaranjado, amarillento, ya nos está indicando que hay una combustión incompleta y hay que tener mucho ojo porque eso es una fuente de intoxicación por monóxido de carbono. Porque puede ser que se esté obviamente prendiendo el fuego, pero también se está fugando. Exacto. Y obviamente va a ser más lenta la intoxicación, pero puede ser... ¿Puede irritar los pulmones este gas? En realidad, una de las características, porque es tóxico y tiene una gran relevancia esto, es que tiene ciertas características químicas. Es un gas incoloro, no tiene sabor, no produce irritación de los tejidos, es más ligero que el aire. Incluso se ha visto que muchas veces tienen las mascotas a su alrededor, los pacientes ya pueden estar en fases graves de la intoxicación y las mascotas, como están en las partes más bajas del área, no provocan ninguna molestia en los animales, porque tiende a subir. Tiende a subir. Y esa es una buena estrategia para cuando se sospecha esto, pues
baje al piso y empiece a raptar, como se dice, para salir a la casa. Obviamente cuando se da cuenta. ¿Qué hacemos en el hospital cuando un paciente ya llega con estas intoxicaciones? Obviamente asumo que hay que intubar, si es que es el caso, dar oxígeno. ¿Hay algún antídoto específico o solamente oxígeno al 100%? ¿Qué se puede hacer? En realidad, lo primerito es tener una alta sospecha clínica, porque en realidad se estima que alrededor de que por cada paciente diagnosticado hay 5 o 10 pacientes que no son diagnosticados. Es una enfermedad que es relativamente no sospechada en el inicio, ¿sí? Entonces hay que tener una alta sospecha clínica. Y la otra es, una vez que ya hemos por lo menos dado una sospecha clínica, dependiendo del sitio donde se encontraba la persona o de sus parientes, lo primero que debemos realizar es, como medida principal, es la administración de oxígeno en altas dosis. Habitualmente lo que utilizamos en los hospitales es oxígeno normovárico. Es decir, con concentraciones o flujos de oxígeno muy altos, arriba de 15 litros por minuto. En ciertas circunstancias en las cuales dispongamos de oxígeno hiperbárico, es lo mejor, ¿no? Pero lamentablemente en nuestro medio no es tan muy raro, es muy raro encontrar ese tipo correcto, el oxígeno hiperbárico, que es una buena forma de tratar. Pero antes de tratar, a nosotros nos gusta prevenir. En la casa yo soy fanático, y sin hacer propaganda nada, a las cocinas de inducción. Tengo todo eléctrico en mi casa porque precisamente he visto casos cercanos a la intoxicación. Hay medidas preventivas aparte de tener una cocina que sea relativamente nueva. Hay que hacer chequeos periódicos. ¿Qué nomás hay que hacer para que la gente en su casa no sufra estos problemas? La principal medida que se comenta, y esto no solamente es aquí en el país, esto es a nivel de países desarrollados, donde es más frecuente este tipo de intoxicación. En Estados Unidos, en nuestro continente, a nivel de Argentina o Chile, que es muy frecuente este tipo de patología, sobre todo en la estación invernal, donde existe mucho frío. Entonces lo que se recomienda es siempre tener las ventanas abiertas. Se recomienda, hay como una campaña en esos periodos estacionales de mantener la ventana abierta 5 a 10 centímetros. ¿Sí? Para que exista una aireación y evitar lo que es la acumulación del monóxido de carbono. ¿Y los sensores de estos de CO2 también son una buena estrategia? Sí, son una buena estrategia, pero lamentablemente por cuestiones de costos son un poquito prohibitivos en nuestro medio. Son dispositivos muy costosos en realidad, pero sí se ha visto la utilidad y pueden salvar vidas. Perfecto, doctor. Número telefónico para las consultas. Claro, 098-412-1285. Perfecto, bueno, nosotros esperamos que si usted tiene duda al respecto o necesita una inspección en su casa, consulte con los expertos, pues aquí hemos abordado este tema de la intoxicación por el monóxido de carbono desde la parte médica. Su responsabilidad como ciudadano es también asegurar que su casa, sus conexiones eléctricas y la de su vehículo, la cocina y el calefón estén hechas por profesionales. Con eso nos despedimos y les invitamos a que nos sigan la próxima semana, en donde hablaremos sobre otro